Cuando abrió el sello cuarto, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré y vi un caballo bayo, y el que cabalgaba sobre él tenía por nombre Mortandad, y el infierno le acompañaba. Apocalipsis 6:8. Hola, soy Aura y hoy voy a hablarles de dos libros de ficción histórica y que giran en torno a temas muy distintos, pero que a mí me pareció interesante asociar por motivos que ya les diré. Uno es El cuarto jinete de Verónica Murguía y otro es Declaración de las canciones obscuras de Luis Felipe Fabre. Este libro es de 2019 y este libro es de 2021 y son algunas de las lecturas más gratificantes que he tenido en los últimos años, tanto por la fineza con la que están escritos como por los temas que abarcan y la investigación histórica que hay detrás. Voy a empezar hablando de El cuarto jinete de Verónica Murguía, que es un libro que transcurre en el siglo XIV durante la peste y principalmente en Francia. Es un libro polifónico en el que se sigue la historia de varios personajes, pero principalmente de Pedro de Hispania, que es un médico de origen árabe, que no se llama realmente así, tiene otro nombre que ya no recuerdo en este momento para variar, Abu Ali ibn Mohammed de Ronda, pero que debido al peso que cae sobre la religión árabe tiene que fingir que es cristiano y se cambia de nombre y así con ese nombre va andando por París, siguiendo primero con su maestro Guy de Combes y eventualmente solo. Y bueno, a través de los ojos de este personaje y también de Guy y de otros personajes como un sepulturero o un suplicante que se está flagelando, o un mendigo, o una mujer que lava ropa y que cuida de un montón de huérfanos, vamos reconstruyendo el terrible año de la peste, que no es un año, son varios años, pero bueno, en este caso es esta exploración de un momento histórico muy concreto a través de voces en primera persona. Cada uno de los capítulos es un monólogo. Les decía que es muy polifónica y hay algunos personajes que de hecho aparecen una sola vez y ya está, ¿no? O sea, tienen su debut y despedida y nos enteramos de una pieza de esta historia. A veces estos mismos personajes aparecen mencionados en los monólogos de otros como personajes muchas veces secundarios. Pero bueno, el más central sigue siendo Pedro de Hispania y su recorrido a lo largo de París sí tiene cierto arco, aunque esta es una novela que es principalmente episódica y que se sostiene primero que nada porque el lenguaje es una cosa que está muy bellamente cuidado, que no es que sea arcaico, pero sí tiene cierto dejo de lenguaje fuera del tiempo, obviamente porque pues es una novela histórica, entonces primero pues no tendría ningún sentido que fuera un lenguaje llano y plano como el actual, sino que más bien reproduce un poco el lenguaje que encontraríamos en una, digamos que traducción de la época, de textos producidos en la época, quiero decir. Es un lenguaje complejo, lleno de oraciones subordinadas, que tiene pues mucho uso de adjetivos y demás, y que además es muy retórico, que eso a mí me gusta. Por ejemplo, el primer capítulo, que se llama Plegaria de Jean Bedet, prior del monasterio de la Orden Carmelita de París, inicia diciendo: Señor, dame una señal. Dicen mis hermanos que el anticristo ha nacido y ya tiene 10 años de edad. Afirman que es hermoso como el sol, más bello que las muchachas de 15 años, más agradable a la vista que los cálices tachonados de piedras preciosas, más armonioso que los vitrales que transforman la luz del sol en la gloria de los santos. A eso me refiero con que es un libro retórico. Tiene todos estos artilugios un poco de, pues sí, de las formas retóricas clásicas más para hacer discursos, para hacer plegarias, para hacer oraciones incluso. Y es un libro que tiene una investigación histórica brutal detrás, como otros libros de Verónica Murguía, otros cuentos incluso que tienen una muy preciosa investigación detrás. Tiene un conocimiento muy amplio sobre la Edad Media, también sobre religión, porque pues varios de estos personajes son religiosos, entonces remiten constantemente, hacen alusiones a temas religiosos, que está hecho de tal forma que la erudición no se vuelve una demanda para quien está leyendo, sino que se vuelve una manera de crear un mundo complejo y profundo.
Ahora voy a pasar a la declaración de las canciones oscuras de Luis Felipe Fabre, que está publicado en Sexto Piso. Y este es un libro que habla de el cadáver de San Juan de la Cruz, este gran poeta místico que pues, de hecho existe. Y existió más bien, y tenemos a 3 personajes, un alcalde y sus 2 achichincles, que son Ferran y Diego, que uno es un poco más grande, está en sus 20s, y el otro es pues, un chavillo. Diego es el que es más joven, y estos 3 personajes son encomendados para que vayan a, digamos que recuperar, aunque no, en realidad que vayan a transportar el cadáver de San Juan de la Cruz, del lugar donde murió hacia Sevilla. Está actualmente en un monasterio el cadáver, y entonces llegan una noche a reclamar este cadáver. El problema aquí es que pues es el cadáver de un santo, y por lo tanto no es tan fácil la idea de que se lo lleven, porque pues hay otras muchas personas interesadas en tener ese cadáver, del que ya se dice que empieza a desprender un olor muy dulce, imposible de ignorar para los que lo logran oler, porque estos 3 personajes llegan y no huelen absolutamente nada. Están, de hecho, bastante convencidos de que no hay nada que hacer más que transportarlo. De alguna manera son muy laicos en su acercamiento al santo, y están ahí para hacer una misión, que es transportar ese cadáver, y lo harán y ya. ¿Qué es lo más interesante de este libro? Pues muchísimas cosas, ¿no? La primera de ellas es que los versos de San Juan de la Cruz están en todas partes, no solamente citados, sino que también son de alguna manera dramatizados, porque los personajes, especialmente Diego, poco a poco empieza a ser embestido por, digamos que, candores místicos que lo remiten a poemas de San Juan de la Cruz que él ni siquiera había escuchado. Eso por un lado, y por otro lado, pues que es una novela que, al igual que El Cuarto Jinete, tiene un cuidado con el lenguaje, pues digamos que de la época, sin ser arcaizante, muy grande. Entonces tiene cosas, por ejemplo, el primer capítulo que dice: en una noche oscura a finales del mes de agosto, o quizás era ya septiembre, del año de gracia de 1592, a la hora más secreta, tal y como lo había sido encomendado por el oidor real don Luis de Mercado, sin más compañía que la de sus ayudantes, de los que no ha quedado apenas registro ni memoria, salvo que eran 2, pero qué bien podrían haberse llamado Ferran y Diego, y nada tampoco perdura de lo relatado. Juan de Medina de Ceballos, o Ceballos, o Zaballos, según la fuente que se consulte, e incluso en algunos documentos, Francisco de Medina de Ceballos, alguacil de corte, llamó a la puerta del convento de las Carmelitas Descalzas de Úbeda. Este es el inicio del primer capítulo. Como pueden ver, también hay una cosa retoriquísima, incluso hasta lo fársico, que esto es algo que tiene un montón este libro. Tiene un humor que se siente un poco como el humor del Quijote, un humor que tiende muchísimo a la farsa, que juega con las convenciones de cierta literatura de esa época para hacer que estos excesos retóricos, que ahora no suenan excesos, pero que no lo eran en ese momento, se sientan también cómicos, pero que al mismo tiempo le da una manera de... es una ambientación brutal a todo el lenguaje que recorre este libro, y además hace que juegue muy bien con los versos de San Juan de la Cruz. Estos 3 personajes entonces empiezan este periplo que recorre bosques, ciudades, tabernas y... ¿cómo se llaman estos lugares donde se quedaban a dormir? Bueno, como quiera que se llamen esos lugares, a la vez que empiezan a haber, pues, momentos en lo que lo sobrenatural empieza a aparecer, pero que puede muy bien no haber sido sobrenatural. Y de hecho Ferran todo el tiempo, porque él era un hombre que habría querido estudiar en Salamanca, se hace las explicaciones más pues sí, laicas de sucesos sobrenaturales, y en fin, hay como un doble juego ahí entre el milagro y lo que no es milagroso, y que también remite un montón a pues cosas que se ven en la literatura de la época. Así que a pesar de que el lenguaje tiene este sabor arcaizante, la forma el fondo y la manera en la que están narradas las situaciones y los cuestionamientos hacia lo que está pasando, además del humor, que les digo que en este libro yo me reí muchísimo, hace que se sienta como una obra muy contemporánea, que utiliza muchas cosas como la historiografía apócrifa. Ya lo vimos en este fragmento que leí. Hay 5 nombres posibles para el alcalde que va liderando esta misión, y los 2 personajes, Ferran y Diego, muy bien podrían haberse llamado así, pero pues igual y no se llamaban así, ¿no? Entonces también tiene esta capacidad de reírse de las convenciones históricas,
todo el tiempo estás, te digo, haciendo falsa historiografía y diciendo esto pudo haber sucedido así, pero pudo haber sucedido de otra manera. Y esto hace de este libro un libro que se puede leer en muchos niveles, que también tiene una reconstrucción del lenguaje increíble y que de hecho muy profundo. Y de hecho también juega un montón con la forma. Por ejemplo, al inicio de cada capítulo vienen esta serie de frases que describen qué es lo que pasará, que también es algo muy convencional de la literatura de la época, ¿no? No voy a leerlo completo, pero el uno dice: en el que comienza la declaración de las canciones de la noche del Fray Juan de la Cruz, partiendo del primer verso de la primera canción, que muy callada canta en una noche oscura, y aunque muy callada ha perturbado su eco, o la torpeza de su declaración, otra y distinta noche, y el silencio de la noche, o el sueño de su silencio. Sí lo leí completo después, porque además es difícil parar en estos casos, porque tanto en el párrafo que leí hace un rato como ahora pues no hay ningún punto, son como solo largas oraciones encabalgadas y unidas mediante comas y no mediante puntos ni otras cosas. Y así cada uno de los capítulos tiene esta cosa que a veces es incluso exagerada, que te pierdes, no entiendes realmente que está tratando de decirte ese título de capítulo, pero también me encanta esta manera de jugar con esa convención que también tiene todo que ver con el humor y tiene al mismo tiempo todo que ver con una reverencia a la literatura de ese tiempo. Y todo el libro pues sigue siendo como un gran homenaje a San Juan de la Cruz, porque al final su poesía está muy, muy presente. Y también es una manera de hacer una discusión histórica con respecto a si era qué pasó con el cadáver del santo y demás. O sea, les digo que tiene muchos niveles de lectura, al igual que El Cuarto Jinete, que también me parece que es un libro que, al ser históricamente tan preciso y que además tiene algunos personajes históricos involucrados, también tiene un debate con la historia y tiene un debate con el lenguaje y con lo que se puede hacer para escribir desde la hora de otros tiempos sin caer en la llana novela histórica, que lo único que hace es como tratar de hacer una reconstrucción de época sin aportar una reflexión desde el presente. Este libro, Verónica Murguía lo escribió durante la pandemia y de hecho pues la dedicatoria es hacia los médicos y hacia los doctores, y creo que tiene mucho también de debate o de diálogo con la época en la que estamos viviendo. Obviamente con sus grandes diferencias, ¿no? En la pandemia no estábamos viviendo la peste, y aquí sí realmente pues murió, me parece que es 1/3 de la población europea, no recuerdo exactamente, con la peste negra, que es de la que se habla aquí. Además de que pues aquí vemos las condiciones higiénicas barbáricas en las que había que vivir, ¿no? Cuando entramos al capítulo, por ejemplo, de El Sepulturero, es en realidad el hijo del sepulturero el que habla, y pues es una carreta básicamente llena de cadáveres putrefactos lo que nos narra. Y otras cosas, otras delicias de la época, ¿no? Además de pues algunas tensiones entre las diversas religiones, especialmente en un lugar donde la población era obligatoriamente cristiana. ¿Qué pasaba con los guetos judíos que había, ¿no? Habla el narrador en ese capítulo, que es Pedro de Hispania, de cómo Guy de Cums era el único doctor que se atrevía a entrar ahí, o más bien que quería ir a atender a los judíos que estaban relegados. Y creo que en gran medida pues también eso nos remite un montón a reflexiones contemporáneas que tienen que ver con la otredad y cómo nos acercamos a la otredad y cómo hacemos que la otredad se vuelva algo totalmente ajeno y por tanto enemigues quienes se encuentran dentro de la otredad. En Declaración de las Canciones Oscuras las reflexiones van por otro lado, ¿no? O sea, también hay muchas cosas muy contemporáneas más allá de la forma y más allá del humor, pero creo que pues, en ambos libros hay un espíritu común de tratar de hacer de una época remota una obra contemporánea y una obra bien construida además históricamente, con un cuidado en el lenguaje apabullante. Ambos libros tienen una prosa pulidísima y un trabajo retórico pues brutal en libros que pues además pues mucha de la literatura contemporánea parte de la simpleza del lenguaje, que la simpleza bien hecha no es fácil de conseguir, no estoy para nada demeritándola, pero estos dos libros pues le apuestan a algo bien diferente, ¿no? Y en ese sentido se sienten como dos rarezas de la literatura contemporánea mexicana, porque pues prácticamente no se escriben libros así, y por muchos motivos, ¿no? Y bueno, entonces yo lo único que quisiera es hacer una invitación a que se animen a leer libros de este tipo, que son pues sí, verdaderas rarezas,
pero verdaderas joyas también de la literatura mexicana. De hecho, ese Pero no iba, pues son 2 joyas y son 2 libros que vale muchísimo la pena leer y muchísima la pena hacer, pues el esfuerzo que implica siempre adentrarnos a mundos que son tan distintos a los nuestros y ver experiencias que son tan distintas a las nuestras. Creo que a veces nos encasillamos en tratar de leer solo libros que remitan a nuestra experiencia y con personajes con los que nos identifiquemos de manera directa. Y me parece que es un esfuerzo que muy bien vale la pena tratar de leer literatura que se aleje justo de nuestras experiencias a este grado, ¿no? Personajes fuera de nuestro tiempo, personajes fuera de nuestras ideas de lo que tiene que ser y lo que no tiene que ser. O sea, nos ayuda a ampliar nuestra percepción del mundo, ¿no? Y más allá de eso, o sea, más allá de con qué nos identificamos, con qué no, son literatura brutal y literatura de la más alta calidad y creo que valen la pena. No creo, valen la pena, es un hecho, se los garantizo. Este está publicado en Era y también lo encuentran en Bookmate, por lo que veo, porque aquí hay un loguito de Bookmate. Y también está el audiolibro en Bookmate. Yo escuché una parte en audiolibro, que está bastante bien el audiolibro, pero igual les recomiendo mucho que compren el libro porque vale la pena para apreciar la prosa tenerlo en impreso, a pesar de haber partes que yo tanto escuché como leí, vale muchísimo la pena. Y este está en 6º piso y también es un libro que pues es una maravilla este libro, les recomiendo mucho que lo compren. Creo que también está en Bookmate, no estoy segura, pero pues igual vale muchísimo la pena. Y pues nada, eso es todo, espero que hayan disfrutado este recorrido express por estos 2 libros increíbles y que se animen a leer alguno y me cuenten qué les parecieron, y eso es todo. Otra cosa que me faltó agregar y que me parece relevante es que estas 2 novelas perdón por la maraca. Estas 2 novelas tienen la peculiaridad también de hacer novela histórica a partir de los pequeños personajes, no de los grandes personajes de la historia. No son Yo, Claudio o Memorias de Adriano, sino que son novelas que hablan de los personajes que no pasaron a la historia, ¿no? Y que ponen el foco ahí. A pesar de que Declaración de las Canciones Oscuras habla de San Juan de la Cruz, más bien habla de 3 personajes que, pues como se dice en el primer capítulo, ni siquiera están consignados sus nombres en la historia porque son personajes inventados. Y sin embargo, las novelas están sostenidas en personajes pequeños que nos hablan de algo más grande. Y eso me gusta mucho de ambas.